Mm. Bueno, para quien no lo sepa, cuando yo era adolescente tenía dos amigos en el mundo. Bueno, tenía algún amigo más, pero tenía dos amigos que yo consideraba mis amigos escritores, que eran Elena Medel por un lado y Matías Candeira por el otro. Madre mía. Y estoy hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, bastantes años, sí. Bueno, Si Matías, me hace calculas, mucha años, ilusión estar hablando contigo aquí. Sí, yo sí, no, también. bueno, ¿qué tendrías? Pues yo tendría 15 y tú 20 o por ahí, como mucho. Ahí, sí. Ya ves. De aquellas Oh, hablamos, no por Messenger era o algo así, o no me acuerdo ya. puede ser, puede ser. O los blogs. Mira, ahora que están volviendo los blogs, que la gente dice, es el regreso de los blogs, con Substack y las newsletters y todas estas cosas, digo, pues mira, lo mismo también van a regresar las amistades blogueras, ¿no? Así que me hace ilusión también que nuestra amistad bloguera pueda resurgir a partir de ahora. Somos ya pequeñitos, ¿eh? Porque ya esto de los blogs se ha quedado bastante. Es prehistórico, arcaico, es algo, en fin. Ya ves. Pero fíjate, yo creo que hay como una especie de ansia de calma también, ¿no? No, no sé, como que parece que al iniciar una al abrir una red social, yo siento como que se abre una especie de 30 orquestas a la vez, todo es ruido, todo es como gente hablando, gente como mirándote directamente a los ojos y de repente a lo mejor esa vuelta, ¿no? A páginas en las que hay puro texto tranquilo, yo volvería un rato, pero bueno, en fin. A la burbuja. Sí, ¿no? Bueno, Matías, quería, quería preguntarte un montón de cosas hoy, sobre todo las que tienen que ver con tu último libro, Un Dios con el estómago vacío, publicado por Almadía, que es una de las editoriales más chulas que hay en el mundo. Em, Bueno, de acuerdo. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que fui a la FIL, la primera vez que fui a la FIL de Guadalajara, que llegué al stand de sus libros y se me escapaban las lágrimas con ver esos troquelados y esas ediciones tan bonitas que hacen. Y bueno, me imagino que será también muy chulo, ¿no? Ser autor de Sí, yo Almadía. Sí. estoy bastante contento porque al final, a ver, yo he ido saltando de editoriales, a veces por decisión personal y otras por circunstancias del mundo editorial. Y es verdad que yo del último libro, el anterior a este, me quedé un poco porque no lo publiqué, digamos, por el proceso normal, sino que gané un premio y a raíz de eso, pues, Ujú. digamos que me impusieron una editorial, que no vamos a decir cuál es. Bien. Y de aquellas me quedé muy, digamos, un poco triste, un poco desubicado, porque mi anterior editorial, que era Salto de Página, eh, por circunstancias, la anterior a este, el anterior libro, la compró el grupo Malpaso y ya sabemos todos lo que viene Ujú. asociado al grupo Malpaso. Entonces me había quedado muy descolocado, muy desconectado y incluso a nivel personal había cortado, yo me había salido un poco entre comillas, me había salido del mundo literario, me había, Mm. por decisión de, incluso de salud mental, de que yo no quería participar en esta rueda o esta exigencia de periodicidad X para sacar un libro, que se siga hablando de ti. Si tocas la tecla está genial, si no tocas la tecla, como es un autor pequeño como yo, pues eran unas exigencias que al final a mí no me estaban viniendo bien para la cabeza. Mm. Y, o sea, que publicar en Almadía pues me ha venido muy bien porque es una editorial con un catálogo fantástico, tiene una conexión latinoamericana que Mm. tiene mucho que ver también con el tipo de libros que a mí me interesan Claro. ahora mismo y de autoras y autores. Y luego la editorial es fantástica y estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho con el libro. Y al final estamos bueno, en España, en México y luego donde distribuyen ellos, que también distribuyen en más países. Que bueno, justo quería empezar con una pregunta que tiene que ver también con una autora de allá. O sea, el tema de la conexión con el cuento contemporáneo latinoamericano lo vamos a tocar sí o sí, pero justo da la casualidad de que hoy estaba leyendo la prensa, o sea, me siento como un poco anciana diciendo leyendo la prensa, pero estaba repasando links de cosas que tenía pendiente leer bien. Y me he vuelto a encontrar con una columna de Leila Guerriero
que habla precisamente de un lector suyo, de una firma de libros en las que un lector suyo va, le lleva todos sus libros, hablan un rato y le hace la que dice que es ella la mejor pregunta que le han hecho jamás, ¿no? Leo un momento el fragmento. Dice... Wow. A ver. Eh, cuando estaba firmando el primer libro, dijo, ¿le puedo preguntar una cosa? Entonces hizo la pregunta. La gente suele preguntar por qué escribe, o cuándo empezó a escribir, o cuál es su método de trabajo, pero este hombre joven, tímido, con el rostro iluminado por la curiosidad más inocente, preguntó, ¿cómo es la escritura? Aturdida pregunté, ¿cómo? Sí, dijo él. ¿Cómo es la escritura? ¿Cómo es escribir? Ahora que has dicho esto, ¿no? De esta sensación de soledad, em, de querer trabajar más fuera de los focos de un sistema editorial que sabemos cómo es, ¿no? Y la presión que tiene de trabajar también la salud mental propia, ¿cómo es escribir para ti, ¿no? Siguiendo esa pregunta que le hicieron a Leila Guerriero. Pues es un proceso más largo y es un proceso en el que intento eliminar las exigencias de tipo, pues bueno, al final uno escribe y quieras que no, siempre acaban apareciendo cuestiones de si el libro va a funcionar o no, o qué va a pasar con el libro. Y es un proceso más lento y es un proceso que yo me he impuesto a mí mismo de no seguir los ritmos. De hecho, por ejemplo, este libro, yo he tardado en publicar este libro casi 6 años. Antes publicaba a razón de un libro cada 2 años, Ujú, lo cual ha sido algo quizá no buscado del todo, pero que le ha venido bien al libro, digamos, al libro final. Y bueno, y al final eliminar este tipo de exigencias hace que para mí la profesión sea mucho más sana y sea mucho más lenta, fuera de estas exigencias del mercado, pero al mismo tiempo me permita descubrir otras cosas, ir con otros tiempos y de que de alguna manera yo creo que esto hará que los libros que vengan sean mejores. ujú. Otra cosa es que estén alineados con la trituradora del mercado, que ya sabemos todos que no tiene nada, bueno, muchas veces no tiene nada, por no decir que nunca tiene nada que ver con cómo es la escritura. Claro. Son otras cosas y son otros modos de funcionar y no creo que sea del todo bueno. De hecho, creo que esto que se habla en sociología de crecer, ¿no? Que los humanos no necesitamos crecer, necesitamos de crecer para que podamos seguir habitando un planeta confortable, ¿no? Claro. Pues lo mismo con la escritura, de crecer. Eso está bien, eso está bien. De hecho, no sé si tiene que ver un poco ese decrecimiento con la segunda pregunta que quería hacerte, que tiene que ver con la tensión constante que hay en tu escritura, con lo real y lo fantástico, con la ironía, también con la desaparición. De hecho, en este libro también hay muchas desapariciones. De hecho, está hasta la muerte, ¿no? Como personificada, ¿no? La desaparición siempre ha estado ahí, yo creo, también en tu obra. Pienso en La soledad de los ventrílocos, en Antes de las jirafas todo irá bien, Fiebre, por citar algunos títulos que además creo que a pesar de encontrar diferencias, ¿no? con tu último libro, creo que también hay unos hilos de ese surrealismo, esa ironía y esa tendencia al fin, ¿no? Ese decrecimiento del que estabas hablando ahora, creo que ya apuntaba desde antes, ¿no? Aunque antes publicaras un libro cada 2 años, ese decrecimiento y esa tensión del decrecimiento estaba desde el principio. Em, ¿Cómo crees? Voy a cambiar la pregunta, pero ¿cómo crees que has decrecido desde entonces? Bueno, la verdad es que yo he trabajado lo fantástico desde todos mis libros. Lo cierto es que lo he ido trabajando de diferentes formas. Al final, yo creo que los primeros libros eran más libros donde yo buscaba una especie de modelos que me interesaran a nivel, pues yo qué sé, antes de las jirafas cogía la literatura pulp, los monstruos, eh, todo lo que tiene que ver con personajes que se desraban o se escinden digamos, del statu quo, del orden social, de la familia. Y,
Y a medida que he ido trabajando el fantástico y mi preocupación con el lenguaje, también es un lenguaje que está siempre en el límite, ¿no? Entre el lenguaje de la narrativa, muchas veces también de la poesía. Bueno, pues de alguna manera he ido. Al final, dependiendo del libro, pues yo me marco en una tradición. Es verdad que desde Moebius, que es el anterior a este, Mm, mi tradición es mucho más latinoamericana. Es claro. decir, yo diría que este último es un libro, el de Un Dios con el estómago vacío, es una especie de dos tradiciones. Si el anterior era más latinoamericano, este es más latinoamericano y ciertos autores anglosajones, sobre todo de relato breve, que a mí me interesan mucho. Pues Lydia Davis, que ya es un Ujú. poscuento, es un cuento Vale. muy contemporáneo, muy fuera del concepto de tradicional de trama o unidad narrativa o tiene que haber Yo son cosas que odio. Odio, entiéndeme. Como profesor que da talleres desde hace también muchos años, me he pasado la vida enseñando todas las nociones clásicas occidentales, porque luego si miras en otras tradiciones no tiene tanto que ver eso con cómo escribimos nosotros, pero yo sé que mis libros han ido también en esa búsqueda. Desaparecer, digamos, las urdimbres o las herramientas eh, clásicas en cuanto al cuento y meterme en jardines y explorar y mezclar también géneros. Es Mm. así como el viaje que yo he hecho. Justo tengo aquí una cita que dice que me gustó mucho y que me la aplico y que la voy a citar en muchos sitios, que dice, la muerte suena exactamente igual que los desagües atascados. Eso está en Un Dios con el estómago vacío, que es el cuento que da título al resto del libro. Em, Tus personajes, no sé si por esa influencia también del cuento latinoamericano, pero ya hemos dicho que que esta pulsión ya estaba antes, ¿no? Pero suelen estar como atrapados en situaciones a veces mm, como finales, ¿no? Liminales, como en situaciones al borde. Siempre parece que está a punto de Al pasar. borde del ¿Sabes qué colapso. pasa? Claro, sí. Sí, háblame de esa tensión del colapso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en tensión de colapso constante, ¿no? La verdad es que esto es un tema que yo insisto que no ha sido tampoco de forma a veces muy consciente, pero de libro a libro siempre van saliendo conexiones y los conductores, temas a los que uno se ve atraído. Y es verdad que yo en varios libros se trata el colapso de diferentes maneras. En uno era el colapso, digamos, distópico, que puede ser, ya no estaremos aquí. eh, eh, y en este libro es un colapso. Hay un componente fantástico. Si el anterior, por ejemplo, Moebius era un colapso entre lo real y lo fantástico y esa fricción. Aquí estos personajes ya es un colapso psicológico, muchas veces un colapso que tiene que ver con todo aquello que les sostiene y se está desbaratando, haciendo pedazos. Puede ser la familia, puede ser la pareja, puede ser su propia salud mental. Y bueno, pues de alguna manera sí que lo cierto es que tiene mucho que ver con cómo yo empecé a escribir el libro, porque yo estaba literalmente colapsando cuando empecé a escribir este libro. De hecho, era una época en la que yo iba a dejar de escribir y por temas de salud mental no estaba bien y yo estaba convencido de que yo era una olla a presión y estaba convencido de que no volvería a escribir. Entonces, digamos que los conflictos de colapso de los personajes del libro tienen mucho que ver con cómo yo recuperé la manera en la que escribía, y tiene mucho que ver también con este decrecimiento que yo decidí hacer. Es decir, Ujú. eh, mi uso de las redes sociales lo reduzco al 10%, eh, si no menos. Dejé de publicar en Facebook, dejé de publicar, bueno, de hecho me borré la cuenta de Facebook, dejé de publicar en general. Antes publicaba mucho más, o sea, estaba mucho más metido en esa rueda de la visibilidad, que yo es Sí, un concepto que odio porque yo soy una persona que no le gusta ser visible, cual en un mundo como el nuestro, el mercado editorial, pues claro. tiene unos peajes que no son fáciles a veces de llevar. Por suerte, como es un autor pequeño, pues tampoco tengo una visibilidad que te vayas a volver loco, pero bueno, aún así a mí la visibilidad me cuesta. Volviendo al libro, eh,
Sí, en realidad ese colapso se dio como el tema un poco por la vía personal, porque a mí me interesaba que el libro no hablara de mí, porque al final los libros hablan de nosotros de una manera muy tangencial a veces, ¿no? Pero sí que lo siento como muy, muy mío en cuanto a- al tipo de temas que está tratando, yo qué sé, la masculinidad, la salud mental. Lo cierto es que son personajes casi todos o bien que han colapsado o bien una situación bastante habitual, sea un constante autoengaño para intentar que esa realidad o aquello que se les ha roto para siempre, incluso ellos mismos, no, no traslucir eso al exterior. O sea, son gente como que intenta, como el meme del perro, ¿no? Del meme de This is Fine y el perro, ¿no? Es un perro rodeado de llamas, autoconvenciéndose con una salmodia de que todo está bien. Y el libro fue escrito un poco así. Aunque es verdad que, por ejemplo, yo hacía mucho tiempo que no escribía con una ironía feroz, con humor. Mi anterior libro no tiene nada de humor. Y este sí que sí que ha sido un libro escrito desde yo diría que es una mezcla entre la ironía más radical y la ternura más radical hacia los personajes. No, eso lo atraviesa todo. De hecho, la sensación como lectora era de me estoy dejando llevar y me voy a encontrar con un sé que me voy a encontrar con un chiste, sé que me voy a encontrar con algo que me va a hacer reír y de repente no, todo lo contrario, como boom, ¿no? Como una escena tierna o que me devolvía a mí también pues a escenas de infancia, ¿no? Hay un momento, no sé dónde, no sé exactamente, pero recuerdo la sensación de, creo que en el de algo de la invisibilidad, ¿cómo Sí, se- sí, Sí, ¿no? Sí, pues hay un momento en el que dices, madre, que en aquel momento se llamaba mami, ¿no? No sé, como que me rompí completamente, ¿no? Solo con una palabra, mami, ¿no? Que fue como, wow, no sé por qué. Entonces, como esa sensación, ¿no? De me voy a reír, o sea, esto me va a llevar a un lugar de risa y todo lo contrario y viceversa, ¿no? Esto me va a llevar a un lugar de como de una reflexión muy honda que me va a dejar pensando como una filósofa en la esquina y de repente no, pasas un rato riéndote, ¿no? Eso me gustó mucho, ¿no? Que sucede en casi todos los cuentos realmente, ¿no? Esa cosa imprevisible, ¿no? Al escribirlo, ¿tú también te dejabas llevar por lo imprevisible o era algo que tenías muy estudiado? Sí, es un libro en el que, a ver, si contextualizo un poco, claro, yo empecé, esto fue antes de la pandemia, pero incluso fue escrito parte en pandemia. Claro, en esa época, como yo estaba, digamos, recomponiendo un poco mis pedazos y en ese momento se me cayeron muchas cosas en mi vida. Se me cayó eh, la idea de quién era yo respecto a otras cosas, se me cayó el tema laboral, Ya. muchas cosas se cayeron con todo el equipo. Y, y la verdad es que el libro sí que está escrito desde ese lugar en el que yo me permitía, uno, el exceso, porque algunos son cuentos muy locos, muy, muy, muy... Dos, el elemento del humor, no me parece solo como una manera de ventilar, sino que al final fue, digamos, tejiéndose con una idea del mundo que yo necesitaba dar en ese momento, que para mí en ese momento el mundo no tenía mucho sentido. Tampoco quiero sonar muy dramático, pero me parecía que estábamos como en un colapso bueno, que estamos en un colapso civilizatorio de alguna manera. Y, y me interesaba mucho también que el libro y que los relatos transitaran en esa especie de viaje entre lo ridículo y lo sublime del ser humano. O sea, es decir, que los propios personajes experimentaran durante las historias momentos de verdadera epifanía, Mm. eh, momentos que llamamos sublimes y momentos ridículos, porque así era la manera en la que y sigo un poco viendo el mundo en este momento, que podemos bascular absolutamente desde esos dos estados sin que tampoco uno anule al otro. Por eso los relatos, eh, yo qué sé, pienso por ejemplo en el relato de los padres que se les ha muerto el hijo y no consiguen aceptar, sobre todo la madre, no consigue aceptar que su hijo es un desgraciado. Al final, ese texto, mm, que yo creo que quien lo lea pasa un poco de la carcajada y el absurdo, porque es un absurdo muy cruel, estos padres que no, no solo no aceptan que su hijo
es un, es un indeseable, sino que en el fondo no aceptan la idea de que nunca han llegado a conocer a quién, nunca han llegado a saber del todo quién era su hijo. Que es algo que va contra natura, porque se supone que la paternidad y la maternidad implica esa extensión de la propia sangre y esa especie de permutación de algo que viene de antes de ti y que o muy atávico, ¿no? Y sin embargo, ante esa lectura, digamos, honda de lo que es la paternidad y la maternidad, se, se sumaba ese ridículo, ¿no? Ese hijo que ha muerto y que después de muerto no deja de joder a los padres con una especie de bucle eterno de preguntas que nunca van a poder resolver. Y así Sí. fue un poco la escritura del libro. A mí me interesaba mucho que se diera esa carcajada, pero esa carcajada un poco heladora a veces, esa carcajada que en el fondo esconde como contacto con algo terrible, con algo doloroso, con algo incómodo. Y así fue como lo hice. Sí, bueno, de hecho, quizá mi cuento favorito y también a mi juicio, el más incómodo es el de los intentos fallidos de enamorar a una mortal. Em, Es como, o sea, ya en obra anterior tuya, pues antes has hablado de la masculinidad, ¿no? De cómo aparecía retratada la masculinidad. Siempre hay una crisis, ¿no? Del cuerpo. Siempre también, luego hablaremos quizá más adelante de la enfermedad. La enfermedad siempre está presente, ¿no? Como la enfermedad también del lenguaje, en cierto modo, la desaparición, mm, la aparición y la desaparición. Y quizá eso, mi cuento favorito en ese sentido es el de Intentos Fallidos en el que me imaginaba a este dios como una especie de incel, también Un una especie poco. de, sí, ¿no? Un incel divino, por así decirlo, ¿no? Em, y Sería no una sé, buena forma de verlo, un incel divino, me encanta. sí, sí, Es que a mí todo el tema de últimamente, el último año y medio, 2 años, todo el tema de los incels me obsesiona mucho. No sé sí. por qué. Un temazo. eh, Pues, pues precisamente, tío, yo creo, aquí veo como una especie de, o sea, lo pensaba, ¿no? Digo, ¿a quién rezan los incels, ¿no? ¿A quién pueden rezar? Pues te has inventado a un dios que es precisamente una especie Jim de... Bro, le rezan al Jim Bro con... No, pero mirando un poco, ¿no? Dioses mitológicos, ¿no? Parece que siempre hay como una especie de seguridad y de seguridad también en lo sexual, ¿no? Y de repente me gustaba este dios que, como dice bien el título, y con sus No intentos. se entera de nada. Claro, sí, También me gusta mucho esta idea de unir la masculinidad y la deidad, porque esto creo que se lo leía a uno que han cancelado mucho ahora, que es Neil Gaiman, lo cual sí, quizá no debería citarle. Pero creo que se lo leía a él, o sí, bueno, en realidad es de uno de sus libros que es de American Gods, que hay uno de los personajes que dice, "Pues, realmente los dioses solo pueden ejercer cuando hay fe sobre ellos, es decir, cuando claro, existe una cosmovisión que los incluye. Si la gente dejara de tener fe, como le pasa a la protagonista del cuento, el dios claro, ya no tiene una función que ejercer. Y eso está muy interesante hacerlo también con el tema de la masculinidad, porque al final no deja de ser, eh, yo me imagino a un Zeus o a un Apolo o a un dios así muy codificado de la tradición masculina, haciendo sus violaciones y sus cosas sus impunidades, y claro, me hacía muchísima gracia la idea de que se encontrara con una contraparte que no solo no cree en él, sino que demostrará por activa y por pasiva que su época ya ha pasado, es decir, que claro, no tiene sentido. Y ese desconcierto del personaje, que es un idiota en realidad, o sea, un tipo que no se entera de nada bueno, y era, digamos, algo muy jugoso de trabajar. Justo hablabas, pues eso, de los dioses haciendo sus cosas de machos, ¿no? Mm, la, la violencia forma parte de este libro. Estaba también en el muchacho del cuento de la familia, ¿no? El chico, el hijo fallecido. Em, no sé, me decías, ¿no? Que la escritura de este libro nace de un momento también
de violencias en tu propia vida, Sí. ¿se ha podido suavizar la escritura o incluso crees que la lectura de tus cuentos puede sanar un poco ciertas violencias cuando los leemos o incluso tú mismo cuando los has terminado de escribir y publicado y echado al mundo? Yo no sé si los libros sanan, creo que en cierto modo sí. A lo mejor no sanan de la manera que creemos. Ujú, Ah, yo este libro lo siento como muy, muy... No es, a ver si me sé explicar. Para mí no ha servido solo para publicarlo y volver de alguna manera a esta rueda, sino un poco para reparar mi idea de la escritura en cuanto a encontrar otras maneras de escribir con otros ritmos y en ese sentido a mí sí me sirve. Luego también es verdad que respecto a otros libros míos, que a lo mejor sí había temas, el de la desaparición, el de la monstruosidad, no sé, esos personajes que siempre están como en el borde entre lo real y caer a un otro y desarrancarse de la sociedad y tal. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me toca este libro más temas pues, sobre los que yo he pensado más a nivel personal, tipo la masculinidad o qué lugar ocupo yo en el mundo, qué es lo que quiero, ujú, cuál es mi idea de la literatura, cuál es mi idea de la escritura. Así que yo creo que sí puede a mí sanarme en ese sentido. Y para quien lo lea, bueno, en cierto modo sí, porque no deja de hablar, por mucho que haya un componente fantástico, no deja de hablar de temas que creo que son consustanciales a todos nosotros, ¿no? ujú, Pues desde la muerte de un hijo a la, cuando, la muerte de una pareja, la masculinidad también, la idea de la familia, sí, son temas que yo creo que pueden. Es cierto también que, bueno, que están siempre contados desde un lugar un poco incómodo, porque si alguien espera que este libro te hable de la familia desde un lugar cómodo, pues se va a encontrar quien lea con textos quizá incómodos, como, yo qué sé, el de los verdaderos amos del negocio, los hombres que hacen cola en la lavandería, porque de alguna forma también, a mí siempre me parece muy, ¿cómo lo diría? Me parece demasiado fácil escoger el punto de vista, hablando del personaje, al final hay relatos que tienen mucha importancia el punto de vista. Me parece muy fácil escoger el punto de vista moralmente, ¿cómo lo diría? No sé, fácil. Bueno, sí. Aceptable o... Sí. Me parece más interesante que los personajes, por ejemplo, masculinos de este libro, mm, eh, estén contados desde. No estén. Pues no sé cómo lo diría. No estén. No beatificarlos, porque sus cosas horrendas van a estar muy presentes en su manera de pensar, pero sí, de alguna manera, situar a quien lee en ese espacio. Yo siempre hablo cuando doy clase, digo, no se trata de justificar. Se trata de que siquiera por un segundo tú puedas comprender al otro, aunque el otro sea horrible. Y hablo particularmente de comprenderlo no es justificar, simplemente es que el libro te coloque en un lugar que a lo mejor te resulte, pues pienso en estos, por ejemplo, estos hombres que hacen cola en la lavandería y quien le va descubriendo que están ahí por una cosa espantosa que nunca se dice, pero si yo... Lo cierto es que, por ejemplo, luego en ese relato, uno de los propios personajes mm, da la contraparte, es decir, permite a quien lee de pronto situarse en un lugar en el que puede ver al personaje desde su dimensión más horrible, mientras que durante gran parte de la historia ha estado muy metido en su cabeza. De alguna manera, no es que lo haya estado justificando, pero sí que ha estado muy viendo cómo piensa, hasta que hay otro personaje que ya pone a quien lee en su sitio y creo que sitúa a quien lee en el otro lado, que es, no es que aquí están pasando cosas horribles. Claro. No nos olvidemos por un momento de que esta gente está aquí por un motivo muy concreto y muy incómodo también. Me Claro. gusta mucho me interesa esa posición
moral o posición de quien lee respecto a los personajes que no esté situada en el lado moralmente más correcto, porque me parece que si no, no funcionarían los textos. Claro, sí, no. Esto es interesante en un momento también en el que parece que todo narrador que nos encontremos, ¿no? En la Ah, sí. narrativa Esto es importante. contemporánea tenga que caernos bien, tenga que ser amable, tengamos que identificarnos con él, ¿no? Me gusta mucho bueno, un post que publicó Sabina Urraca hace tiempo en Eh, su... Sí, Sí, es que yo hablo mucho de esto con Sabina. sí, sí, Hemos hablado muchas veces de esto, de que tenemos un problema grave de comprensión lectora y de aproximación a la lectura, porque parece que estamos haciendo la lectura ya haciendo una extensión de nuestra propia moral o de claro, nuestra propia... sí, Muy, y por razones meramente sociológicas, ¿no? Pues ahora hay que pensar esto y en el momento que hay algún tipo de conflicto respecto a cómo se abordan ciertos temas, ya resulta que no se puede me parece un tema por lo menos interesante sobre el que pensar. Luego mm, ya creo que hay una respuesta correcta, pero sí que creo que lo hablo mucho con Sabina esto y no creo que sea el único que ha pensado sobre esto, que es desde como escritores y escritoras desde dónde escribimos, porque es muy sí, fácil, ¿no? Es muy fácil, a mí me parece muy fácil tocar los temas correctos sí. bueno, para llegar a cierto tipo de público Mm. y, y Sí, congraciarse un poco con quien la tensión también extrema por agradar y por buscar la identificación directa, ¿no? que esto Cuando ha es contribuido a las redes imposible. sociales, porque en Instagram y en TikTok esta es la tónica. Es Mm, decir, la tónica es leer los libros desde la identificación. mm, Esto, este personaje es como yo, piensa como yo y por lo tanto el libro es bueno. claro. Porque bueno, me ha puesto esta apelación constante al elemento en común, la referencia, la Mm, identificación, una gratificación inmediata. Claro, ¿cómo va a ser malo este libro que me dice lo que yo pensaba? claro, totalmente. Creo que eso es un problema que tenemos bastante gordo en cuanto a cómo se lee y y cómo nos enfrentamos a los libros. ¿Crees que precisamente la, mm, esa tensión o esa nueva tendencia también, ¿no? De algunas compañeras de generación de incluir la fantasía, lo fantástico, que no era tan común hace unos años, ¿no? Entre nuestras compañeras. ¿Crees que esa presencia de lo fantástico y hasta de lo terrorífico tiene que ver un poco también con ese querer salirse del relato que podría caer en lo identificador con el lector? Es decir, que la magia nos ayude a salir de esa tensión, ¿no? Ya, yo es que no soy, no es, como analista no valgo mucho, pero Bueno, a mí me alegra, aunque a ya no me toque, porque es verdad que, por ejemplo, es decir, la literatura española no es una literatura, el canon español es un canon profundamente realista y a veces, vamos a decir, de culo apretado. Es como que como, ahí se me ha ido la palabra. Bueno, la contaminación de otras estéticas en otros países o en otros continentes como Latinoamérica, que al mismo tiempo no creo que sea casualidad que ellos, su relación con el lenguaje sea mucho más porosa y mucho más... No me parece casualidad que al final haya venido la transformación, digamos, de los temas, o por lo menos no sé, la variedad de los temas haya venido de ahí en cuanto a literatura fantástica y literatura de terror. claro. Yo creo que, a ver, aquí en España sí que a mí me consta que hay mucha gente escribiendo, bueno, mucha gente no lo sé, pero sí me consta que hay muchas autoras y autores escribiendo fantástico. Pero creo que la visibilidad ha venido de fuera. Es decir, si uno piensa en literatura fantástica en español, en general piensa en Latinoamérica, salvo, qué sé yo. A lo mejor Laila Martínez con Carcoma y luego no me vienen más a la cabeza, pero seguro que hay más, ¿no? Mm, Mm, sí que creo que tiene que ver el hecho de que se esté dando como una nueva ola del fantástico latinoamericano
y que lo lleven, que lo lideren autoras, Ujú. ¿no? No me parece tampoco nada casualidad. Claro. Habría que verlo, pero sí, 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 yo creo que tiene. En este respecto, ¿con quién te sientes tú hermanado ahora mismo, ¿no? Si tuvieras que sentarte a trabajar en común con otra persona, ¿no? Con otros autores, ¿no? Si como antaño, ¿no? Se tuviera que hacer una antología, ¿no? De autores con los que tú te sintieras más o menos cómodo en conversación, ¿qué dos o tres nombres, ¿no? Podrías decirme. A mí me cuesta mucho elegir, así que voy a decir tres o cuatro nombres. A ver, a mí así de autoras, la que más me gusta es Samantha Schweblin, la que más. Mm. Mm, Diría que Mariana Enríquez, lo que pasa es que a mí Mariana Enríquez me gusta mucho lo que hace, pero me parece muy irregular. Creo Vale. que, por ejemplo, pero que no me vea porque voy a ser cancelado por esto, pero me parece que hay una unanimidad respecto a ciertos libros que no me parece tampoco lo mejor que ha hecho, insisto, porque me parece una escritora que como cuentista es bestial y, bueno, hay libros suyos ¿con quién más? Con muertos tipo Mario Lebrero o gente así. A mí en realidad es que me siento siempre muy identificado con el fantástico argentino, sobre todo con el cuento Vale. argentino fantástico, eh, por un tema de, pues tanto de como lector como como escritor, digamos que eso es una estética en la que yo me siento muy... Luego habría más, es que yo soy muy malo citando nombres, pero bueno, habría bastantes más en cuanto a fantástico. A ver, en cuanto a fantástico, creo que evidentemente para mí el mejor fantástico que se está haciendo en Latinoamérica, no en España. Claro. Salvo que, bueno, que aquí hay nombres muy versos sueltos, ¿no? Como se dice, pero Ujú. eh, tendría que pensar, pero bueno, sí, yo creo que Samantha Schweblin, Mario Lebrero, eh, no sé, gente rara. Gente rara, sí, eso está bien. Eh, ¿Con quién quieres estar? Con gente rara, ¿no? Eso está bien. Eso es muy tu libro también, ¿no? Pienso gente rara e incluso técnica rara, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí como profesor de técnicas narrativas, ¿no? Me puedes corregir porque yo de esto no sé tanto, pero como lectora te voy a contar un poco la sensación que he tenido. Hay una cosa no es algo que me haya dado tiempo a pensar con respecto a obras anteriores tuyas, pero me daba la sensación de que aquí cada cuento, o sea, de que cada historia merecía su propio subgénero de alguna manera, ¿no? Ah. No solo, o sea, y su propio subgénero y al mismo tiempo también que cada historia merecía ya digo, a lo mejor es que me he vuelto loca intentando analizar tus Por cuentos, supuesto. pero cada Sí. historia merecía la longitud precisa de sus frases, ¿no? Es decir, como que me daba la sensación de que eso, cada historia tenía, no había una longitud regular de los cuentos, ¿no? Que muchas veces los libros de cuentos suelen ser muy suelen ir seguidos de una manera muy, no sé si muy convencional, ¿no? Pero siempre el mismo número de páginas, el mismo número de cuestiones, ¿no? Y en este caso hay mucha variedad, una cosa casi joyciana ahí, ¿no? De que cada capítulo tiene que ser también, que tiene que estar adecuado a lo que va a contar y a cómo lo va a contar. Y no sé en ese sentido cómo ha sido el trabajo, ¿no? De este libro, si había una preocupación real, ¿no? Por darle, porque cada historia tuviera su forma, que no fuera una forma reconocible desde el principio, sino que Sí. se fuera haciendo. Bueno, tiene mucho que ver también con esto que hemos hablado de la crisis y en el caso de este libro también yo tenía en ese momento una crisis con la escritura, que esto nos pasa mucho, supongo que te habrá pasado a ti también, ¿no? Que de alguna manera te cansas de reconocerte en los textos. Sí. Le leí a Andrés Baro una cosa que me gustó el otro día en una entrevista, bueno, sí, era una entrevista, que decía que después del segundo libro un escritor sabe cuándo está jugando sobre seguro o algo así. Y que eso él lo odiaba porque le parecía que cada libro tenía que ser una refutación, en cierto modo una refutación de los anteriores, en tanto en cuanto habría una nueva forma de escribirse uno mismo, ¿no?
Sí. Y con este libro, como yo estaba en ese momento tan... Las crisis al final uno está buscando algo que no sabe qué es. Y al escribir estos cuentos, una de las premisas que yo me di fue que eh, a veces más de forma premeditada y otras no, pero que cada texto tenía que poner en tensión su propia estructura y su propia forma. Es decir, que cada texto fundara su propia manera de ser contado. Yo no, Mm, no he inventado nada, ¿eh? Tampoco nos vamos a... Si uno se pone a rastrear, yo tengo estructuras que he cogido para hacer estos relatos de otros libros, de otros autoras y autores que me gustan y tal. Pero sí que la idea era que cada texto, sobre todo los más pusieran también en tensión los límites entre lo narrativo y lo no narrativo. Pues pienso, por ejemplo, en La invisibilidad, que es un texto donde no hay lugar, es un texto construido dentro de una especie de metáfora. mm, Y las fotografías, pienso, yo qué sé, en el primer relato, que son literalmente dos párrafos interminables de frases arborescentes cosiéndose unas sobre otras y subordinadas. Y tiene mucho que ver también con esta búsqueda de una forma nueva de decir para diferenciarme de mis libros anteriores. Porque este libro, por ejemplo, no tiene nada que ver con Moebius, es que no tiene nada que ver, parecen escritos, hasta cierto punto, parecen escritos por una persona diferente, que a mí es una cosa que me gusta. Por eso he claro. tardado tanto, porque yo tenía, yo tengo un cajón lleno de textos terminados que digo, vale, vale, están bien, pero esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho, esto ya lo he Ya. hecho, esto ya lo he hecho. Y estos son, digamos, los textos que yo tuve la sensación de que estaba, estaba perdiendo un poco pie. Y eso me gustaba porque al final creo que a Mm, nivel... Para mí es verdad que cada libro es una confrontación con el lenguaje, tiene que haber una tiralla floja con el lenguaje que de alguna manera me, me ponga en lugares que no conozco yo. mm, Y bueno, pues eso es esa era un poco la idea y creo que luego es verdad que tiene relatos muy raros, ¿no? Que a cierto punto también intenté que hubiera un equilibrio, ¿no? Textos más, ¿cómo lo diría? Textos donde esa tensión con la estructura del lenguaje todavía se mantuviera en una tierra firme y textos donde realmente yo ahí estaba intentando entrar en un sitio distinto, mm, como por sí. ejemplo, pues yo qué sé. El texto de los desvíos, que es como una mujer que va por una gasolinera y, que, por ejemplo, ese relato sí que refleja de alguna manera la búsqueda que yo estaba haciendo, porque yo ese texto lo escribí en un momento donde mm, yo sentía que mi identidad estaba en cuestión por temas de salud mental, en un Sí. momento muy concreto de esos años. eh, entonces, eso es un texto que intentaba, por ejemplo, trabajar esa idea de una persona cuya identidad está muy fragmentada y lo único que puede hacer para, digamos, unir los pedazos es escribir, intentar coser un relato que en el fondo no deja de ser algo muy poco confiable, porque si es alguien que no tiene las herramientas para saber quién es. Eh, Sí, lo has citado antes y creo que tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? De tener las herramientas, ¿no? Para saber quién somos, ¿no? Justo Un Dios con el estómago vacío empieza no exactamente con una cita, sino con una sí, sí. viñeta, con casi memética, ¿no? O sea, creo que hay una el pensamiento memético también está muy en la ironía y en el humor de este libro. Eso va también mucho con nuestro tiempo, ¿no? Lo digo como algo positivo, ¿no? El pensamiento memético como capacidad también, ¿no? De comprimir El presente. cuestiones preocupantes, ¿no? De filosofar, ¿no? De Por decir. filosofar en un... Sí. Entonces, esta cita dice, me imagino que hace falta una trama, esto no puede seguir así eternamente, ¿no? Em,
También juegas con las imágenes en la invisibilidad. Em, si, no sé, si tuvieras que definir este libro en, en una imagen, ¿sería esta de la Sí. trama o crees que habría alguna imagen sin palabras, ¿no? que podría definir este libro? Pues yo diría que dos. La imagen de la cita, que es de un cómic de Nick Darnaso, que es buenísimo, ¿no? Buenísimo, que se llama Clase de Actuación. Es una idea flipante y descacharrante. Me parece que claro, yo encontré esa imagen, de hecho la encontré no en el cómic, luego me leí el cómic, la encontré en Instagram, en una cuenta que se llama Bajonazo, y Ah, dije, esa cuenta es increíble. Bueno, la imagen luego la pondré, supongo que la puedo poner hasta de portadilla, ¿no? Pero la imagen también es alguien la como imagen es saliendo del increíble. agua, saliendo del agua, ¿no? Que no sabes si se está ahogando o está Que se está relajado. ahogando, no sabes, no Sí. sabes dónde está como en el agua, pero no sabes muy bien, es una imagen muy, muy ambigua. Incluso no sabes si es hombre o mujer, no sabes, es muy ambigua, me gusta mucho. Creo que refleja muy bien el libro, porque sí, al final es una manera de condensar muchas de mis preocupaciones, aglutinar un poco una idea. Y luego el meme del perro de This is Fine, que es muy atractiva y cualquiera puede identificarse con- Totalmente. Sí, yo es que me siento muy identificado con ese meme de aguantar, 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 aunque todo se esté desmoronando, que tiene mucho que ver con la masculinidad, ¿no? No, aprieta ahí, que no se vea la vulnerabilidad y que no se vea el fallo, que no te descubran. Y esas serían las dos imágenes Mm. que encapsularían el libro. Justo la cita, ¿no? Lleva, o sea, la cita de la imagen dice esto, ¿no? De que imagino que me hace falta una trama. Hemos hablado de la construcción de tus cuentos, hemos hablado de las presiones de la industria, hemos hablado de lo que hace falta escribir para que parezca que uno encuentra lectores o que los lectores más bien le encuentran a uno, ¿no? Esa cosa de la identificación. Yo discuto mucho con amigas, sobre todo lo debato con mi amiga, bueno, Aura García Junco, que es una escritora mexicana con la que yo creo que podría La interesar persona lo que de hace. México, Sí, pues porque su gata se había escapado. sí. Bueno, pues Aura y yo lo hablamos mucho, lo hablo también con Paulina Flores. Yo también, fíjate, en los últimos años mi relación con escritores, aparte de pues, mi pareja y gente del trabajo, evidentemente, ¿no? Porque al fin y al cabo yo trabajo en el centro de la movida, ¿no? Y es inevitable escapar de ello. Pero la mayoría de mis amistades literarias no son de aquí, sino del otro lado del océano, ¿no? Con quien más hablo, con quien más debato, con quien más me escribo, ¿no? Son personas con unas tradiciones literarias muy distintas a la mía, ¿no? Y de las que aprendo más que nada, ¿no? Entonces con Aura hablamos mucho de la presión por la trama, ¿no? Esa presión de que parece que todo tiene que ser verosímil, que parece que todo tiene que tener un inicio, nudo, desenlace, y que esa presión por la trama, esa cosa, ¿no? Como de escuela de escritura estadounidense, de trama, 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 ¿no? Es nuestra guía, ¿no? Que al final te lleva un poco, esta es mi crítica a la Hacerme la Netflixización, novela. ¿no? Sí, Sí, ¿no? total. De la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte, ya que esa es la cita que abre tu libro, ¿cuál es tu relación con la trama? Mi relación con la Y trama es súper conflictiva. Porque yo me paso el día peleándome con el tema de la trama, en parte por en parte por mi interés porque todos los textos tengan una tensión con el lenguaje y ese equilibrio entre que la tensión con el lenguaje opaque, digamos, la historia o que la tensión con el lenguaje sea más interesante que la propia trama. Entonces, yo tengo, a ver, incluso a nivel puramente práctico, yo tengo mucho conflicto con eso porque al final partimos de la base de que la trama asegura lectores y
rotura de la trama, la disolución de las barreras, la confusión, la ambigüedad, todo eso en general quita lectoras y lectores porque con esta idea de que todo tiene que ser comprensible, que para mí es otra de las eh, problemáticas sobre las que podríamos discutir, ¿no? Mm. Todo tiene que ser comprensible. Creo que esto es un debate muy superado, por ejemplo, en la poesía, de la poesía comprensible y no comprensible. O sea, creo que es un tema que está completamente superado. De hecho, se lo leí a Mariano Peiró en un libro que me gusta mucho suyo de poesía, que se llama Tensión y Sentido. Él, en uno de los capítulos, habla de la legibilidad del poema y la comprensibilidad del poema, ¿no? Mm. Dice, ¿qué pasa si un poema, su idea es estar escrito desde un lugar incomprensible, con esa, digamos, bueno, ese debate sobre el lenguaje, sobre los límites del lenguaje que siempre ha estado en la poesía? Mm. Sin embargo, en narrativa, por ejemplo, todavía estamos, ¿no? Como dando con el palo ahí. Esto tiene que ser comprensible, esto tiene que ser legible, esto tiene que... Mm, A mí me parece problemático. Yo me peleo mucho con eso. Eh, Creo que hasta cierto punto, como es un autor que para mí la voz del texto, desde dónde es el lenguaje del texto, la lucha, lo fantástico tiene también mucho que ver con el lenguaje, porque es una manera de refundar, la manera de refundar o de romper la realidad es a través del lenguaje. Entonces yo es algo con lo que me peleo bastante. Mm, sí que yo creo que vamos hacia o ya estamos ahí en la Netflixización de la trama y no ya incluso en un sentido clásico, mm, sino ya una Netflixización de la trama y una simplificación absoluta de la ambigüedad, ¿no? Al final, de hecho, esto es un tema, yo leí, es que no recuerdo dónde, pero leí hace poco era como un pequeño ensayo Mm. sobre algo que a mí me interesa mucho, que es, hablaba del cine, pero bueno, yo creo que también es aplicable a la literatura, que somos una sociedad que estamos perdiendo la capacidad de leer metafóricamente. Es decir, que por ejemplo hablaba de un montón de películas cuyas imágenes, ya en las imágenes ya no cabía ningún tipo de ambigüedad, o sea, eran muy legibles, muy entendibles y Mm. muy parametrables, ¿no? Sí. Y hablaba mucho de cómo eh, se estaban perdiendo en el cine las metáforas visuales ambiguas, complejas. Me parece un temazo, la verdad. O sea, me parece algo muy, muy interesante a nivel de pensamiento, de cómo contamos ahora, Mm. desde dónde contamos. Pero es problemático porque vamos hacia eso, vamos hacia el esquema, vamos hacia el input, vamos hacia el contenedor perfectamente empaquetado, donde no sé. Mm. Sí, mira, justo una de las razones, antes hablabas, bueno, no sé si antes de darle a grabar o después de darle a grabar has hablado, ¿no? De salir de las redes sociales. Precisamente, pues mi chico, pues él subía sus clases a YouTube, Ernesto, Se ha quitado el canal, y, ¿verdad? el canal sigue, pero va a dejar de subir contenido, ¿no? No sé si para siempre o durante un tiempo. Entre otras cosas también por esto, ¿no? Por esta tensión, ¿no? De que parece em, que no solo estamos ante una serie de productos culturales súper mm, hechos sota caballo rey, ¿no? En plan, como hechos para ser absolutamente asumibles por todos, ¿no? Por cada uno, ¿no? De nosotros, como si lo asumible no tuviera también esa duda de la que tú hablabas, ¿no? Esa capacidad de hacernos dudar y de hacernos caer en lados oscuros, ¿no? Como si lo asumible fuera siempre lo luminoso, ¿no? Y también precisamente por eso, ¿no? Porque parece que desde las redes sociales uno tiene que dar todo mascado hasta el punto de que uno ya no sabe si habla de libros para que otros no lo lean, ¿no? Quería acabar yo con esta imagen también porque yo lo que quiero es que la gente te lea. Es decir, Por favor. que se han visto esto, que no sea solo verlo, sino que te lean. A mí me gusta mucho, yo tengo mucha
Nostalgia del todo irá bien también. Me gusta también la fiebre, o sea, fiebre. Y bueno, creo A que... mí todavía Viña no me gusta tanto, tengo que decir. ¿No? Vaya. Eh, no. Sí me gusta, pero bueno, es verdad, también yo es que con mis libros anteriores soy bastante crítico. Me resulta incómodo. A veces digo, "Uf, esto ya lo haría de otra manera, ¿no?" Pero bueno, Claro. supongo que es normal que eso nos pasa a todos, ¿no? Bueno, y pasa especialmente, y esto es una de las cosas, el tema precisamente con el que quería cerrar, volviendo un poco al principio y a cuando nos conocimos y demás, yo creo que pasa especialmente cuando llevamos muchos años escribiendo y publicando, ¿no? Es Sí, decir, vemos cosas que hicimos cuando éramos literalmente críos, ¿no? claro, sí. Yo es que, ¿Cómo llevas eso tú? bueno, lo llevo bien en el sentido que para mí es otra vida. Es decir, es que, a ver, estamos en 2025, yo llevo publicando desde 2009. Mm. He pasado por 300.000 artículos de jóvenes promesas del panorama literario español, que yo ya me río porque es como, bueno. Mm, Para mí, fíjate, yo hubiera agradecido a lo mejor con esta visión que tengo ahora mucho más calmada, mucho más decrecedora. Yo casi que hubiera agradecido publicar menos libros y espaciar más, por una mera cuestión también de disfrutar más de mi carrera, por así decirlo. Porque después de 6 o 7 libros, por desgracia uno está ya más mirando desde mucha distancia el mundo literario y a mí me encantaría poder decir, bueno, es mi segundo libro y Mm. cuántas cosas estoy descubriendo de ser escritor. Pero ya después de 5 o 6, eh, mi visión es más, casi que me salgo y vuelvo de vez en cuando y a ver qué ha pasado, cómo está el patio, cómo está la banda del patio. Mm. Porque claro, llevamos mucho, tú, es verdad que tú también publicaste muy joven, pero tú también tienes unos cuantos libros. Mm. Desde el 9 también, sí, sí. O desde el 10 sí, por ahí. Mm. Mucho tiempo, la verdad. Y además, sí, sí, yo creo que también lo digo porque después de 6 o 7 libros, a mí cada vez me cuesta más encontrar esa, no sé, ese gozo de la escritura, de publico algo que digo, ¡buah! Qué descubrimiento para mí mismo incluso, ¿no? Mm. Me parece más difícil encontrar ese placer de, de publicar, de todo lo que lleva, que también tiene su placer. O sea, yo tampoco lo veo como algo, no me voy a poner aquí a decir, "Bueno, a mí me gusta publicar y que me lean y tal", pero no me gusta el mundo literario. Me gusta, digamos, las cosas más puramente infantiles y de gozo. Toda la parte de mercadotecnia, pues no me interesa nada. Me interesa cada vez menos. Sí, me gusta ese titular, ¿no? No me gusta el mundo literario. Fíjate, esto es horrible porque las cosas se quedan grabadas en internet y cuando yo era más joven, en una Es entrevista, broma, es broma, es broma. dije algo así como, bueno, es que lo dije literalmente y me lo puse. Ahí aprendí que no hay que dar titulares porque te joden vivo. Dijo algo así como, el mundo literario es un ente amorfo con incontinencia urinaria. Es una butad de estas de que, bueno, de que quieres como, no sé. Sí, Pues hay sí, por sí, ahí una entrevista que a mí me da vergüenza cada vez que alguna vez que hago surfing y estas cosas de ver qué han dicho de sí. ti, me sigue apareciendo y me da una vergüenza horrible porque es como, Oye, a mí me parece un titularazo, la verdad. bueno, yo, y- como alguien que medita de forma recurrente, todos estos excesos, todas estas butadas me interesan poco, incluso aunque yo las haya dicho, pero ya no interesa nada el ruido, ni los titulares, ni estas cosas, no me interesan Bueno, mucho. era broma, ¿eh? Yo me lo quedaba. Cuando entrevisté a Lola Nieto, ella me dijo algo así como que ella prefería leer todos los años al Quijote que empezar a leer a Mishima o algo así. Dije, eso es un gran titular, Lola, ¿no? Y al final lo dejamos como referencia, pero ahí se quedó, ahí se quedó. O sea que yo no voy a pillaros, ¿eh?
Sí, sí, yo lo decía como anécdota, que es que siempre son jugosas. Las Bien, vergüenzas siempre son jugosas. totalmente. Bueno, Matías, pues muchísimas gracias por este Y, ratito. Espero no haber molestado mucho tu domingo. a mí va. Y, Estoy muy feliz hablando contigo. y qué bueno pues, eso, poder hablar. Yo vuelvo a recomendar muchísimo a este Dios con el estómago vacío porque, bueno, me gustó mucho releerte, o sea, volver a leerte, me gustó mucho quizá ese espacio también que decías, ¿no? De los años que habían pasado entre un libro y otro. Me gustó mucho redescubrirte y me lo pasé muy bien y lo sufrí y me lo gozaba mucho. Así que ojalá a partir de aquí pues se generen más conversaciones con más lectoras y Genial. Me ha encantado muchas hablar. gracias. Gracias por leerme, Luna. Y nos vemos prontito. Un besito.